Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre infarto de miocardio y los diferentes tipos de infarto. Pero antes de iniciar, no se olviden que hoy día tenemos la campaña de cirugía cardiovascular. ¿Y esa campaña qué cosa es? Todas las personas, aquellas que tengan varices, tienen que acudir hoy mismo, ahorita, en estos momentos, porque se encuentra el doctor Fernando Álvarez, especialista en lo que es varices, obstrucción de arterias, pie diabético, todo lo que concierne a lo que es vasos. Así que ya saben, todos aquellos que tengan varices, hoy es el día. Hoy es la oportunidad en donde usted puede acudir a Clínica Nueva Salud, donde lo van a atender un especialista de primera, como es el doctor Fernando Álvarez, especialista egresado del Instituto Nacional del Corazón, el INCOR, y capacitado en Brasil también, en el INCOR de Brasil. Así que ya saben, hoy es el día, no pierdan la oportunidad, está hoy en la mañana, hasta la 1 de la tarde, el doctor Fernando Álvarez. Acudir hoy día mismo, y aquellos diabéticos que tienen pie diabético, ¿quién sabe si tiene pie diabético? No, eso viene a ser con una obstrucción de una arteria, pero él te lo puede detectar. Así que ya saben, amigos, no se olviden, hoy día el doctor Fernando Álvarez. Bueno, ¿qué cosa es el infarto de miocardio? El infarto de miocardio viene a ser la obstrucción de una arteria del corazón, y la arteria que irriga ese segmento del corazón empieza a necrosarse. ¿Y qué cosa es necrosis? Viene a ser la muerte de una partecita del corazón. Aquella arteria que va irrigando un determinado segmento del corazón empieza a morir. Mientras más nos demoremos en el tratamiento, en la atención, más células del corazón van a morir, y por ende, después la recuperación de estas células ya muertas, algunas podrán reactivarse, pero otras ya no. Y entonces la función del corazón empieza a disminuir. Y esa es la secuela que te va a quedar después de un infarto, la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Pero antes de continuar con esto, quiero que vean este video. ¿Podemos lanzar el video, por favor? Al sentir un dolor en el pecho muy intenso, opresivo y con sudoración, se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Si este dolor dura más de 10 minutos y es en la zona entre la mandíbula y el ombligo, puede significar un infarto al miocardio. El 40% de las personas muere las primeras horas después de un infarto por no recibir atención médica inmediata. Un electrocardiograma puede ser vital. Este examen es la mejor alternativa para confirmar o descartar un ataque. El infarto al miocardio es la necrosis o muerte de parte del corazón por no recibir suficiente suministro de sangre. Se produce cuando una de las arterias coronarias se obstruye, bloqueando o disminuyendo el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Este bloqueo ocurre cuando el colesterol y otras sustancias se infiltran en la pared interior de una arteria, formando la placa de ateroma. Esta placa se acrecienta y se acumula lentamente durante décadas. Algunas son inestables y se rompen. Cuando se rompe esta placa de grasa, se forma un coágulo que termina de obstruir la arteria por completo. Ya no circula más sangre. Estamos frente a un infarto. El tratamiento más efectivo es la realización de una angioplastía primaria con un implante de stents. Este desobstruye la arteria y el flujo sanguíneo vuelve a ser funcional. Una vez recuperado el compromiso, debe estar con el estilo de vida, consultar regularmente al médico y seguir un tratamiento. Una alimentación saludable, rica en fibras, sin grasa. Como acabamos de ver en el video, la mayoría de todas las causas que van a producirse el infarto generalmente viene a ser por una ruptura de una placa, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la imagen, por favor. En la imagen, por ejemplo, nosotros vamos a ver cómo se va formando una placa. La placa, como ustedes han visto en el video, nosotros la llamamos ateroma. Yo le pongo un símil, por ejemplo, el tubo de cañería que se va llenando de sarrito. La figura, por favor. Esta plaquita que se va llenando de sarrito es lo que nosotros le conocemos como ateroma. No es que se va llenando
10, 20, 30, 40 y llega hasta 100, no. Generalmente mientras más grande la placa, mayor riesgo de ruptura. Cuando la placa se fragmenta, como hemos visto en el video, sangra. Es como que yo ahorita me hago una herida y va a empezar a sangrar, pero solito se va a formar el coágulo. Igual sucede en un evento cardíaco. Cuando se rompe la placa, el propio organismo trata de tapar ese sangrado, y al tratar de tapar el sangrado va a formar el coágulo, obstruyendo la arteria y produciéndose el infarto de miocardio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un cardiólogo? Detectar la formación de placas que sean críticas y que vayan a impactar en el paciente produciéndole un infarto. Ese es nuestro objetivo. Nuestro compromiso es determinar esto, que no suceda, porque si esto sucede, ya queda una secuela. ¿Cuáles son los factores de riesgo los cuales yo tengo que controlarme para tratar de para evitar de llegar a este tipo de eventos cardíacos? Uno, por ejemplo, el primer factor de riesgo, hipertensión arterial. Todos aquellos hipertensos tienen que ser controlados, porque a la larga, si no, van a producir un bloqueo de la arteria. 2, diabetes mellitus. Todos aquellos pacientes que tienen el azúcar elevado en sangre tienen que controlarse. 3, colesterol y triglicéridos. Han visto cómo se va infiltrando la grasa debajo de la pared de la arteria y eso va formando la plaquita. 4, tabaco. El estar fumando mucho es uno de los peores factores de riesgo que puede existir, no solamente para el pulmón, sino para el sistema cardiovascular. 5, el estrés, mucho estrés. ¿Existen otros factores de riesgo? Por supuesto que sí, ¿no? Pero no son, digamos, los más importantes. Los 5 que he mencionado son los más importantes. También es muy importante lo que es, por ejemplo, la carga genética, el ácido úrico y así el tipo de personalidad. Entonces, hay varias cosas que, además de estos 5 que hemos mencionado, van a poder incidir en la formación de este problema cardiovascular. Si tú tienes controlados estos 5 factores de riesgo que te he mencionado, tu estilo de vida y la posibilidad de que estas arterias terminen tapándose es muy raro. Pero podemos ver, por ejemplo, la siguiente imagen. Por ejemplo, ese bloqueo de arteria que nosotros vemos, miren cómo se ve si nosotros le hacemos una panorámica. Y esa sangre va pasando por ahí, entre la obstrucción. Pero va a llegar un momento en que esa plaquita se fragmenta, se rompe y termina formándose el coágulo y obstruyendo la arteria. Pero ¿cómo yo voy a reconocer que estoy frente a un problema cardíaco? Entonces, vamos a tener un cuadro y unos síntomas. La siguiente imagen, por favor. Dentro de los síntomas característicos vamos a poner, por ejemplo, el dolor de pecho. El dolor de pecho generalmente es de tipo opresivo, como si yo tuviera un peso en el pecho. Lo clásico es en la parte central del pecho, que se irradia a la mandíbula o hacia el brazo izquierdo. ¿Pueden ver dolores atípicos? Por supuesto que sí. Puede ser que, por ejemplo, en vez de irradiarse al lado izquierdo, se puede irradiar al lado derecho. Puede ser que solamente tenga yo en la boca del estómago. Puede ser que yo solamente tenga una opresión en la mandíbula, pero son los atípicos. Lo clásico es, en la parte central, un peso que se irradia hacia la mandíbula y al brazo izquierdo. Eso es lo clásico. Si esta opresión que yo siento dura más de 20 minutos, yo debo acudir inmediatamente a emergencia. Aparte de otros síntomas asociados, que por ejemplo tenemos, que puede ser sudoración fría, que nosotros la llaman, puede haber náuseas, puede haber vómitos. Entonces, hay que tener en cuenta que los hombres a una edad mucho más temprana se considera la edad como factor de riesgo, a diferencia de las mujeres. Por ejemplo, a los hombres se les considera como a partir de los 45 años como factor de riesgo. En cambio, en las mujeres a partir de 55 años se le considera como factor de riesgo. Acá porque generalmente las hormonas femeninas, mientras la mujer menstrua, generalmente como que está protegida. Ahora, si una mujer tiene una menopausia precoz, obviamente los factores de riesgo se van a equiparar, tanto el hombre como la mujer. Pasado la edad, cuando ya la mujer ya no está menstruando, los factores de riesgo como edad son iguales para ambos sexos. El otro importante que nosotros tenemos que saber, si tú ya has tenido un evento cardíaco, eres cardíaco para siempre. Nosotros los cardiólogos no curamos, solamente controlamos. Es decir, si yo he tenido un infarto, vamos a decir, el año 2015,
Se supone que yo siempre estoy con mi medicación y siempre tengo que estar chequeándome. ¿Por qué? Porque yo me puedo haber limpiado la arteria, pero eso no quiere decir que va a quedar limpio para el resto de mi vida. Se va a ir formando placa nuevamente, y más aún en el sitio donde yo he colocado la malla, el stent. ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño y ha sido una zona traumatizada, porque el colocar un stent produce como es algo mecánico, un aplastamiento de esa placa, ya usted está produciendo un daño mecánico, y por lo tanto la formación de placa, la velocidad de formación de placa va a ser mucho más rápido en una zona donde ha habido un traumatismo. Entonces, por lo tanto, todo paciente cardíaco es cardíaco de por vida. Toda la vida va a tomar pastillas y todos los años tengo que hacerme mi chequeo. ¿Qué cosa significa un chequeo? La gente piensa, ya, me hice mi electrocardiograma y ya estoy libre de algún evento cardíaco. Falso. El electrocardiograma solamente te va a detectar todo lo que tú has tenido de aquí para atrás. Por ejemplo, si yo me he tomado un electrocardiograma, va a salir ahí en mi electrocardiograma si yo he tenido un infarto hace 5 años, hace 10 años, puede salir también si yo he tenido hace 5 meses, por supuesto que sale en el electrocardiograma, pero no sale si yo voy a tener un infarto de aquí a 2 meses, de aquí a 1 año, no sale. Entonces yo puedo tener un electrocardiograma normal y a la otra semana me da un infarto. Exacto, que puede pasar. Otro examen que tú tienes que hacerte como chequeo, ecocardiograma. Pregunto, ¿el ecocardiograma previene un ecocardiograma normal? ¿Me dice que estoy libre de hacer un infarto? Falso. No, tampoco. ¿Para qué sirve entonces el ecocardiograma? Sirve para ver el tamaño del corazón. Sirve para ver cómo está la función del corazón. Sirve cómo están las paredes, si están gruesas, si están normales. Sirve también para ver cómo están las válvulas, si están insuficientes, si están obstruidas las válvulas del corazón. Entonces es muy diferente. Y entonces mi pregunta es, si el electrocardiograma, el ecocardiograma no me sirven para prevenir un infarto, para diagnosticar un futuro infarto, entonces ¿qué examen es el que yo me tengo que hacer? Fácil, la prueba de esfuerzo. Es el examen más básico para que tú puedas diagnosticar si estás en riesgo de hacer un infarto del corazón. ¿Existen otros exámenes? Sí existen otros exámenes que son un poquito más sofisticados y mucho más caros, como por ejemplo la perfusión miocárdica, que es un examen de medicina nuclear. Tenemos también el TEM de coronarias, que es una tomografía multicorte. Ojo, que no es cualquier tomógrafo. Para que tú puedas detectar obstrucción de arterias, estamos hablando de un tomógrafo de 64 cortes para arriba, que no lo hay. Entonces, por lo tanto, esto tendríamos que hacerlo en otro sitio. Sí, es un examen contrastado. Existen otros exámenes que podemos utilizar aparte de la prueba de esfuerzo, de la perfusión miocárdica, del TEM de coronarias. Sí, tenemos el ecoestrés, que es una ecografía, un ecocardiograma del corazón, pero en donde se le inyecta una sustancia que va a hacer que el corazón empiece a latir más rápido, como si estuviera corriendo. Entonces, como podemos ver, generalmente nosotros siempre evaluamos al corazón para descartar riesgo de hacer un infarto, siempre cuando el corazón está acelerado. Es como cuando tú tienes tu carro y tu carro está parado y tú lo has llevado al mecánico y el mecánico te dice, todo bien, todo ok. Pero de repente cuando tú sales a la carretera y aceleras 80, 100, bla, 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 el motor falla. Eso es lo que no debe suceder en el corazón. Entonces el corazón siempre, cuando evaluamos y tú te haces tu chequeo cardíaco, siempre combina un examen en reposo, que puede ser un un ecocardiograma, con un examen al estrés. Lo básico, ecocardiograma con prueba de esfuerzo, que te hagas una vez al año, tú descartas riesgos de infarto. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros podemos descartar la posibilidad de hacer un infarto? ¿5 años? No. ¿2 años? Tampoco. Lo máximo que yo te puedo asegurar es 1 año. Por lo tanto, los chequeos son anuales. Cada año tenemos que hacernos siempre un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. Básico. Con eso tú recién puedes decir, no
tengo riesgo de hacer un infarto. Pregunta, ¿y qué pasaría si yo no tengo, vamos a decir, la posibilidad porque tengo artrosis y no puedo hacer prueba de esfuerzo? Para eso tenemos los exámenes que son en reposo, en donde yo puedo estar echadito, ¿no?, sin hacer esfuerzo físico, y me van a diagnosticar obstrucción arterial. ¿Cuáles son estos? Ecoestrés, TEM de coronarias y perfusión miocárdica, que es lo que les mencioné anteriormente. Entonces, sí hay cómo evaluar a aquellas personas que tienen algún déficit motor, ¿no?, artrosis, amputaciones o tuvo un derrame. ¿Cómo yo puedo saber si realmente este paciente tiene obstrucción de las arterias? Entonces, con eso tú recién vas a poder hacer un diagnóstico preventivo si tú estás en riesgo de hacer un infarto. Pero si yo en estos momentos, ahora vamos a decir, el paciente viene, tiene un dolor opresivo en el pecho y viene por consulta, ¿cuál es el examen que tengo que hacerme para ver si estoy haciendo un evento coronario? Cuando hablamos de un evento coronario estamos hablando de infarto al corazón. ¿Electrocardiograma? Por supuesto que sí. Con tu electrocardiograma tú puedes estar diagnosticando si un paciente está teniendo un infarto en este momento. Por eso, todo paciente que llega por emergencia con un dolor de pecho o tipo opresivo característico debe hacerse un electrocardiograma para descartar un infarto. Pregunto, ¿yo puedo tener un electrocardiograma y puedo estar haciendo un infarto? Por supuesto que sí. No solamente tienes que sacarte un electrocardiograma, porque tú puedes tener un electrocardiograma normal y estás haciendo un infarto chiquito. Entonces tengo que hacerme otro examen. ¿Cuál es ese examen? El perfil cardíaco, que son las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas se elevan cuando hay una necrosis del corazón. Entonces, si yo estoy teniendo un infarto en estos momentos, las enzimas cardíacas van a elevarse. Entonces, siempre cuando tú vengas por emergencia y estemos en sospecha de que estés haciendo un infarto, tengo que sacarme un electrocardiograma y tengo que hacerme mi perfil cardíaco. Los dos pueden estar con cambio, vamos a decir, el electro puede salir alterado, típico de un infarto, por supuesto. Las enzimas cardíacas pueden salir elevadas, típico de un infarto, por supuesto. Pero a veces puedo tener un electrocardiograma normal y puedo tener enzimas elevadas y estoy frente a un infarto. Claro que sí. Entonces es muy importante que tú hagas el chequeo completo, porque si tú no lo haces el chequeo completo o tu médico no te pide los exámenes completos, se puede haber errores, y estos errores en lo que es medicina, lo que es en salud, pueden ser fatales. Entonces, ¿por qué depende mucho también esto? Porque hay dos tipos de infarto. Nosotros le llamamos, de acuerdo a los cambios que hay en el electrocardiograma, le llamamos ST elevado o ST no elevado. O en otras palabras, ST elevado es cuando hay infarto Q. Y ST no elevado, infarto no Q. ¿Por qué les cuento esto? Y eso ya es más para cosas médicas, pero es para que sepan más que nada que existen dos tipos de infarto, porque el manejo es diferente. En uno, en la arteria, está completamente tapado, 100%. Y eso es algo catastrófico. ¿Por qué? Porque las complicaciones se van a producir, la mayor parte de las complicaciones se producen dentro de las primeras 24 horas, hasta las 48 horas. Entonces, cuando es un infarto con obstrucción total, tú tienes pocas horas, ¿no?, de reaccionar. Generalmente, el tiempo oro para poder reaccionar son 3 horas, hasta 6. Pero lo ideal son 3 horas, donde tú puedes salvar la mayor cantidad del corazón. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué cosa hacemos? Desatorarlo inmediatamente. ¿Con qué? Con un cateterismo y una angioplastía. Angioplastía viene a ser desatorar, limpiar la arteria. Pero ¿qué pasaríamos si no lo tenemos acá en Chincha? Tenemos un medicamento que destruye el coágulo, que no se utiliza, por ejemplo, ese medicamento en el caso que fuera el otro infarto. En el otro infarto, que le llamamos no Q
o ST no elevado, ahí el otro tipo de infarto, la arteria no está tapada al 100%, solamente está tapada parcialmente, pero estás con lo suficientemente tapado como para poder producir muerte de una parte del corazón. Entonces el manejo ahí es diferente. Entonces es muy importante diferenciar, por eso que es básico que nos hagamos, ¿no?, un electrocardiograma en el momento en que yo estoy con el dolor de pecho. Aquellos pacientes que ya son cardíacos, ya saben porque han tenido un infarto y ahora están haciendo sus controles, sus chequeos, o de repente le dijeron que sí, efectivamente ha tenido un infarto y está en tratamiento médico, o sea, no se limpió la arteria con una angioplastía, ni tampoco se hizo un bypass ni nada, pero saben que son cardíacos. Cuando uno conoce ya el dolor y lo identifica, tiene que llevar siempre su pastillita en el bolsillo, esa famosa pastillita debajo de la lengua, Lisorbide sublingual, de 5 miligramos, porque existen de 5, de 10, por si acaso el de 10 no es para emergencia, ese es de mantenimiento vía oral. El que son para emergencia, que siempre tienes que cargarlo tú en tu bolsillo, es la de 5 miligramos. Y en esos casos, tú lo que tienes que hacer, apenas te viene ese dolor típico que tú ya conoces, porque tú ya sabes que eres cardíaco, te lo pones debajo de la lengua. Si no calma el dolor, inmediatamente chapa tus cosas y acude a emergencia, porque quiere decir que se está produciendo o existe un alto porcentaje de producirse un nuevo evento cardíaco. Entonces miren lo importante que es nosotros conocer esto, porque es la única forma que tú puedas prevenir y estar atento ante cualquier complicación de un evento cardíaco. Entonces, haciendo una recopilación antes de ir a una pausa, ¿qué hemos dicho? El infarto de miocardio viene a ser, en otras palabras, muerte de una parte de tu corazón. ¿Qué viene a ser un infarto? Obstrucción de una arteria. Y por consecuencia, hay una muerte de esa partecita que irriga esa arteria del corazón. ¿Cuáles son los factores de riesgo para los cuales tú estás, que no te controles, vas a llegar a terminar haciendo un infarto? Tienes los principales 5 factores de riesgo: hipertensión arterial, en otras palabras, presión arterial elevada; 2, diabetes mellitus, la presencia de azúcar elevada en la sangre; 3, colesterol triglicéridos; 4, el estrés; 5, el tabaco, el fumar mucho, el cigarro. De todos los 5, ¿cuáles son los más agresivos? Diabetes y el tabaco, los cigarros. Así que, amigos fumadores, aquellos amigos diabéticos que no se controlan, alta posibilidad de tener problemas cardiovasculares a futuro. ¿Cuáles son los síntomas que yo tengo que tener en cuenta? Lo típico: dolor tipo opresión, como si te estuvieran aplastando el pecho, que se irradia la mandíbula, que se irradia hacia el brazo izquierdo. Eso es lo típico. ¿Existen formas atípicas? Por supuesto, que tenga un dolor en la boca del estómago, que tenga un dolor en la mandíbula, que en vez de irradiarse al lado izquierdo se irradia al lado derecho, pero eso es lo no frecuente. Generalmente, cuando hay una opresión, también suelen haber síntomas que pueden ser como, por ejemplo, empiezo a sudar, como frío, dicen, ¿no? Me pongo frío y empiezo a sudar. El otro es, puede haber náuseas, puede haber vómitos. Entonces, en esos casos, ¿qué tengo que hacer? A emergencia. En la emergencia, ¿qué cosa me tienen que hacer? Me tienen que sacar obligado un electrocardiograma, obligado un perfil cardíaco. ¿Hay forma de prevenirlo? Por supuesto. ¿Qué hemos dicho? La prevención no es un electrocardiograma. Una cosa es tratamiento para ver si yo estoy haciendo un infarto en este momento. Y otra cosa es prevención, detectar a futuro. Y para detectar a futuro, el electro no es. El electro es para detectarlo en este momento si yo estoy haciendo un infarto. Y entonces, ¿qué cosas son para prevenir y detectar si yo tengo a futuro riesgo de hacer un infarto? Una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma. Combina esos 2 exámenes una vez al año, te aseguro que no vas a tener un evento cardíaco. Y si vas a tener o vas a estar en riesgo de tenerlo, lo vas a detectar a tiempo y por lo tanto
se tomarán las medidas correctivas en Clínica Nueva Salud. No se olviden que hoy día está el doctor Fernando Álvarez, cirujano cardiovascular especialista. Estamos en la gran campaña de varices. Todos aquellos que tienen varices, no se olviden, 49 soles de locura, precio de locura. Así que ya saben, un especialista de la talla del doctor Fernando Álvarez. Tenemos hoy en día la campaña de varices, campaña de pie diabético. Todos nuestros amigos que tienen diabetes y no saben si tienen pie diabético, porque eso es una obstrucción de una arteria y más adelante no te vaya a sorprender que tienes el dedito que se va necrosando. Así que ya saben, también, por si acaso, mañana está también la doctora Maisa Valenzuela, que también es la campaña de varices. O sea, hoy y mañana tenemos nuestra campaña de varices. Todo está. Ellos, ¿qué tipo de procedimientos van a tratar las varices? Con escleroterapia, que son las inyecciones, tenemos el láser, la microcirugía, la radiofrecuencia, es decir, los últimos tratamientos. La doctora Maisa Valenzuela viene del INEM, así que también conoce mucho de lo que es la parte de oncología. Aquellas personas que tienen tumores de tórax, de pulmones, ella también ve esas partes. Así que ya saben, no se olviden, hoy es la gran campaña y el sábado es la campaña, la mega campaña de Clínica Nueva Salud. Esto nadie se lo puede perder, nadie de toda la región de Ica, en donde la consulta de urología más el examen de orina totalmente gratis, nutrición más la colesterol y triglicérido totalmente gratis, neumólogo con tu hemograma gratis, medicina con tu examen de colesterol y triglicérido gratis, geriatría. ¿Qué ven los geriatras? Los pacientes de edad mayores de 60 años, geriatría, con tu examen de colesterol y triglicéridos gratis. El cardiólogo, ¿qué ve? Lo que estamos hablando, infarto, tienes tu electrocardiograma gratis, todo por 80, increíble. Endocrinología, todos aquellos que son diabéticos, problemas de tiroides y otros tipos de problemas hormonales, entras con tu examen de glucosa gratis. Oftalmología, oftalmólogo viene lunes, miércoles y jueves, pero este sábado va a estar, y la campaña también incluye al oftalmólogo con el fondo de ojo totalmente gratuito para descarte de enfermedades de retina y de mácula. ¿Qué más? ¿Qué más nos da Clínica Nueva Salud? Ese sábado 10% de descuento en todo lo que es laboratorio, todo lo que es radiografía, todo lo que es ecografía. Así que ya saben, este sábado es la gran mega campaña de Clínica Nueva Salud. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir conversando de infarto de miocardio. Con el programa, vamos a ver el testimonio de nuestro pacientito, nuestro amigo Leoncio, el cual fue intervenido de un problema de próstata y un cálculo en la vejiga. A ver, vamos a ver su videíto. Mi nombre es Leoncio Santiago Sotil Constantino. Estuve aquí en la clínica por una operación de cálculo a la vejiga porque los cálculos impedían la próstata. Bueno, desde el primer momento un conjunto de personas hicieron un buen trabajo para trasladarme a esas operaciones. Y desde que llegué, una u otra señorita, enfermera, asistente, doctor, me controlaron, me atendieron muy bien. Y estoy feliz, estoy tranquilo, ya me siento mejor. Invito a toda la población de Chincha, no solamente Chincha, pues si está cerca de las provincias, llámese Pisco, Cañete, Ica, para que cualquier problema que tenga, como el que yo he tenido, aquí lo pueden solucionar. Gracias, señor Leoncio, y acá nosotros muy agradecidos y contentos de que su problema haya tenido una solución. Continuando con el programa de infarto de miocardio. Mucha gente, yo quiero que esto quede bien claro porque mucha gente piensa de que con un electrocardiograma nosotros ya podemos estar
digamos, vamos a decir, los que vienen por consulta ambulatoria y dicen, doctor, quiero hacerme mi chequeo. Y generalmente cuando uno acude al cardiólogo, lo principal que yo tengo que descartar es que no tengas un riesgo de hacer un evento cardíaco, porque al final uno dice, no, sí, yo me he hecho mi chequeo porque fui al cardiólogo. Pero ¿qué te hicieron? Un electrocardiograma. Y eso hay que explicarle a los pacientes, no solo a los pacientes, sino a toda la población, que el electrocardiograma es muy bueno cuando tú tienes un evento en este momento, vamos a decir dolor de pecho, o yo tengo palpitaciones en este momento y me tomo mi electro y ahí sale la arritmia, o sale pues si yo he tenido algo hacia atrás, pero no son predictivos. O sea, si yo quiero con un electro diagnosticar si estoy en riesgo de hacer un infarto, no va a salir ahí. Si yo tengo palpitaciones y ahorita no lo siento nada y me hago un electro en estos momentos, puedo tener arritmia, que viene y se va, pero en ese momento, si no siento la molestia, no va a salir absolutamente nada. Entonces tiene mucho que ver la correlación clínica con el momento en el cual yo estoy tomando el electrocardiograma. Existen por eso muchos exámenes y tiene que ser en base al juicio de su médico el que va a determinar qué examen es el más adecuado para poder diagnosticar tu problema. Entonces, cuando uno no se trata oportunamente, inmediatamente, un infarto, existen muchas complicaciones que pueden ser fatales. Nosotros vimos ahí al principio del programa el video y decía que el 40% de las personas puede fallecer dentro de las primeras horas del infarto. Y cuando habla de dentro de las primeras horas, estamos hablando dentro de las primeras 24 horas de producido el infarto, tú tienes alta posibilidad de fallecer. Casi la mitad de los pacientes que no reciben tratamiento va a fallecer. Entonces es muy importante acudir lo más rápido posible. Por eso ante cualquier dolor opresivo al pecho, acude por emergencia. Ahí nosotros acá en Clínica Nueva Salud sabremos diagnosticarlo y tratarlo de la mejor manera en forma inmediata. ¿Cuáles son estas complicaciones? Lo principal, arritmias. Puede producir una arritmia maligna y puedes quedar ahí, ¿no?, con muerte súbita. 2. Ruptura cardíaca. En esa zona donde se ha producido el infarto, ¿qué va a pasar? Como se ha muerto esa parte, se va a poner delgadito. Y como el corazón tiene que hacer mucho esfuerzo para contraerse, esa parte que se ha quedado débil y delgado, y encima, si tú tuviste dolor de pecho y tomaste un antiinflamatorio, ¿cuáles son los antiinflamatorios? Conocido por todos ustedes, diclofenaco, ibuprofeno, piroxicam. Y si tú tomaste un antiinflamatorio, el riesgo es peor de ruptura cardíaca. Miren, porque una vez cuando tiene dolor de cabeza o dolor de pecho, dice, no es cardíaco, me tomo lo más común, ibuprofeno. Ibuprofeno, ya me va a pasar. Y como el dolor no pasa, ya te asustaste. Y de repente llegas por emergencia y es un infarto. Y la complicación dentro de las primeras 24 horas, ¿qué te he dicho? Ruptura cardíaca. Porque la pared de la zona del infarto que irriga esta pared se va a poner delgadito. Y encima tomaste un antiinflamatorio. Alta probabilidad de ruptura cardíaca. Y una ruptura cardíaca es una emergencia y alto riesgo de mortalidad. ¿Qué otras complicaciones nosotros vamos a tener, por ejemplo, de no tratar adecuadamente un infarto? Puede haber bloqueos, ¿no? De repente en ese momento, dependiendo de la arteria que se obstruye, que controla los latidos de tu corazón, puede haber bloqueo. Y eso es un cuadro muy también catastrófico, que si una institución no tiene un marcapaso transitorio, no lo va a poder sacar al paciente. O sea, ni siquiera vas a poder trasladarte, ¿no?, a otro sitio que tenga la capacidad para manejar este tipo de cuadros si no tienen un marcapaso transitorio. Entonces, miren todas las complicaciones que podemos tener dentro de las primeras 24 horas. Arritmia maligna, ruptura cardíaca, bloqueo completo,
del corazón. ¿Qué otra complicación puedes tener? Falla cardíaca, porque con el infarto yo puedo haber dañado una válvula y entro en falla cardíaca aguda. Entonces ya no solamente tengo que manejar el infarto, sino también la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca aguda, que el paciente empieza a llenarse de agua a los pulmones. Entonces, miren las complicaciones que pueden producirse dentro de las primeras 24 horas. Entonces, siempre apenas tengamos alguna molestia, ¿no?, que me haga sospechar de algún posible problema cardíaco, acudir por emergencia. Evitamos de esta forma, ¿no?, estas complicaciones y la posibilidad de muerte súbita por un evento de estos, que como le hemos dicho, el 40%, o sea, casi del 100% de infartos, si no se tratan adecuadamente dentro de las primeras horas, la mortalidad es alta, 40% fallece. Ya cuando llegues a la emergencia, el manejo siempre es, pues, aparte de la aspirina, ¿no?, usamos otro tipo de medicamentos que son anticoagulantes, antiagregantes, ¿no?, vasodilatadores y otros medicamentos, ¿no? Pero eso es lo que nosotros, ya después, una vez tratado, generalmente, dependiendo del tipo de infarto, nosotros tenemos que estratificar, vamos a decir que fue un infarto chiquitito, que no necesitó ahorita en estos momentos entrar por urgencia a un cateterismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tú puedes estratificar al paciente si requiere o no una intervención, ¿no?, de un cateterismo en estos casos, invasiva, pero para eso tú puedes hacer una prueba de esfuerzo, pero la prueba de esfuerzo no se puede realizar antes de los 5 días de producido el infarto, sino tú lo puedes realizar después del 5.º día de producido el infarto, y ahí tú vas a estratificar al paciente y vas a saber si requiere o no un cateterismo o no. En los otros tipos de infarto, ¿no?, generalmente sí es urgente realizar un cateterismo cardíaco. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no?, para poder saber la complicación y la magnitud del infarto. Porque nosotros sí tenemos cómo cuantificar un infarto, si este es un infarto chico, leve, moderado, o es un infarto grande, masivo. Entonces, dependiendo, va a depender eso, ¿cómo lo sabemos? Uno, de la cantidad de movilización de enzimas cardíacas, ese perfil cardíaco que te sacan, que determina la cantidad de necrosis de células muertas que van a haber producto de la obstrucción de la arteria. Y también la otra es, de acuerdo con el ecocardiograma, hay que hacerle al paciente, siempre un paciente que viene con un infarto, hay que hacerle un ecocardiograma. ¿Por qué hacemos el ecocardiograma? Para ver cómo está el bombeo, ¿no?, cómo están las válvulas, porque este paciente me puede hacer una falla cardíaca después. Entonces, siempre, ¿no?, evaluando en forma adecuada todo esto. Esto es lo más importante. Espero de verdad que les haya servido mucho. Recalcarles que en un infarto de miocardio, ¿no?, lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, y lo que me gustaría que a ustedes se les quede grabado, es que hay factores de riesgo. Nadie hace un infarto de la noche para la mañana. Para que yo me haya obstruido la arteria, estamos hablando, para que una placa se forme, estamos hablando de más de 10 años. Eso no se ha formado en un año, ha ido formándose poco a poco. Es como que tú me dijeras, una placa de sarro del tubo de cañería, ¿se forma de la noche a la mañana? No. Para que se forme el óxido del sarro son muchos años, igualito es la arteria del corazón. Para que se forme una placa estamos hablando de más de 10 años. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que quiero que te los grabes? Hipertensión arterial, diabetes, colesterol triglicérido, fumar y el estrés. Hoy en día todo el mundo para estresado, ¿no?, por el tipo de vida en la cual llevamos, una vida muy agitada, por el mismo tráfico, la delincuencia y todo. Entonces, hay que saber controlar el estrés, ¿no? Entonces, esos son los 5 factores de riesgo que tú tienes que controlarte. Los síntomas, ¿no? Los síntomas, por ejemplo, ya hemos hablado, es una opresión en el pecho, como si te estuvieran aplastando, no te deja respirar, se puede irradiar a la mandíbula,
al brazo izquierdo, eso es lo clásico, y generalmente hay sudoración fría. Puede haber síntomas digestivos como náuseas, vómitos. ¿Qué hacemos? Inmediatamente acudimos a emergencia. En casa, ¿qué podríamos hacer? Tomar una aspirina, porque eso evita la formación del coágulo. Y el otro es, si ya eres un paciente cardíaco y conoces, si tienes tu Isorbide de 5 miligramos, la sublingual, ponerte debajo de la lengua y agarrar tus cosas y acudir inmediatamente a emergencia. En emergencia, cuando viene un paciente con una sospecha de un infarto, electrocardiograma, enzimas cardíacas, el perfil cardíaco. Eso es lo básico, porque no solamente un electro normal te va a diagnosticar un infarto, sino también tiene que ir acompañado de las enzimas cardíacas. Así que ya sabe, siempre acudir lo más rápido para tener tu electro y tu perfil cardíaco. Con eso vas a hacer el diagnóstico de un infarto al corazón. Pero no solamente llévate el mensaje de qué hacer ante un infarto, sino también cómo prevengo, que hoy en día es en boga lo que es la medicina preventiva. ¿Cómo voy a prevenir un infarto? Y para eso, que es otro tema, la prevención no es el electrocardiograma. Para tú prevenir, diagnosticar posibilidad de hacer un infarto, nosotros lo máximo que podemos detectar a futuro es 1 año. Por lo tanto, por eso los chequeos cardíacos siempre son 1 vez al año. Y eso lo haces con una prueba de esfuerzo. Tú con la prueba de esfuerzo descartas riesgo de hacer un infarto. ¿Existen otros exámenes más difíciles, más caritos, más complejos? Sí. Te las menciono así rápido. TEM de coronarias, perfusión miocárdica, ecoestrés. Que tú te hagas 1 vez al año una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma, previenes riesgo de infarto. Y eso debes hacer en forma así como te dicen tu endoscopía que tienes que hacerte para detectar cáncer de estómago, colonoscopía. Igual, ¿no? Hazte tu ecocardiograma y tu prueba de esfuerzo 1 vez al año. Y con eso previenes absolutamente todo. Ya saben, nosotros en Clínica Nueva Salud estamos ahorita realizando esta semana una campaña y hoy día ya empezó la campaña de varices. Hoy estamos con el doctor Fernando Álvarez, especialista en cirugía cardiovascular, que es la especialidad que ve las varices. Y el otro es, también lo ve lo que es la parte de los pies diabéticos. O sea, todas las obstrucciones de arterias tiene que ver el cirujano cardiovascular. Todo lo que es varices lo tiene que ver el cirujano cardiovascular. Así que ya saben, hoy día estamos de campaña con el doctor Fernando Álvarez, cirujano cardiovascular que viene de Lima. Que todas las personas que tengan su problema de varices circulatorio, vengan inmediatamente a Clínica Nueva Salud, que está el doctor Fernando Álvarez, todo por 49. Mañana, ¿a quién tenemos? Maisa Valenzuela, una nueva doctora que se incorpora aquí a Clínica Nueva Salud, cirujano cardiovascular del INEM. No solamente ve también varices, ve también los problemas de obstrucción de arterias, sino que también ve problemas de tumores. Tenemos a una doctora de varices que también viene del INEM, o sea, también es una cirujano de tórax, especialista en tumores de pulmón, de tórax, todo lo que tenga que ver, ¿no? También lo con neoplasia, también lo ve la doctora. Así que ya saben, no pierdan tiempo, vengan hoy, mañana y el sábado tenemos la gran campaña, la mega campaña de Clínica Nueva Salud. Tenemos todas esas especialidades y tenemos sus promociones, como por ejemplo el urólogo y entras con tu examen de orina gratis. Nutricionista y entras con tu colesterol triglicérido, porque si no, la doctora, ¿qué va a saber de nutrición? ¿Cómo darte una dieta? Tienes que entrar con tu colesterol y triglicéridos. El neumólogo, con tu hemograma gratis. Medicina, entras con el colesterol y triglicéridos gratis. El geriatra, colesterol y triglicéridos gratis. Cardiología, entras con tu electrocardiograma. El endocrinólogo, que ve todo lo que es la parte hormonal, diabetes, lo que es tiroides, entras con tu glucosa gratis. Y el oftalmólogo, ojo, tenemos oftalmología este sábado. El doctor Jorge Hernani va a estar y va a hacer consultas más el fondo de ojo totalmente gratuito. Y tenemos 10% de descuento en todos los exámenes de laboratorio, radiografías y ecografías. Así que ya saben, no se pueden perder esta mega campaña de la salud gracias a Clínica Nueva Salud. Bueno, espero que este programa les haya gustado y lo más importante,
es que les sirva y tomemos conciencia de que estas enfermedades cardiovasculares cada vez son mucho más frecuentes y depende mucho de nuestro estilo de vida. Si bien es cierto, nosotros estamos destacando a nivel mundial en lo que es la rica comida, gracias a nuestras costumbres, ¿no? Nuestros ancestros que siempre han sabido cultivar eso, el arte culinario, y por eso también hoy en día tenemos grandes chefs que están triunfando en el extranjero, pero nuestra comida es tan rica, a veces también nos trae diferentes tipos de enfermedades, y dentro de ellas es uno de los problemas cardiovasculares, y por eso que nosotros vemos cada día mayor incidencia de pacientes que son hipertensos y pacientes que son diabéticos. Hoy en día se habla que ya gran parte de la población, estamos hablando de una estadística de 22% de la población mundial, tiene por lo menos prediabetes. Así que a cuidarse todos nuestros amigos y tener conciencia para evitar esta terrible enfermedad que es el infarto de miocardio. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente programa. ¿Listo? Nos vemos. Chao, chao.